El día de la boda de mi hija, después de que yo pagara 25.000 euros por su ceremonia perfecta, ella tomó el micrófono delante de 150 invitados y me llamó basura humana. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía en mi poder las pruebas de que había estado engañando a su marido con su entrenador personal una semana antes de casarse. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ricardo Sánchez Domínguez, tengo 68 años y durante décadas creí que ser un buen padre significaba aguantar cualquier cosa por amor. Qué equivocado estaba. Todo comenzó hace muchos años, cuando mi matrimonio con Isabel Vega Ruiz se convirtió en un campo de batalla silencioso. Desde que Natalia era pequeña, apenas una niña de 8 años correteando por nuestra casa en Sevilla, Isabel comenzó su trabajo de hormiga. Pequeños comentarios venenosos susurrados al oído de nuestra hija cuando yo no estaba presente. «Tu papá no tiene tiempo para ti, siempre está trabajando», le decía Isabel mientras peinaba su cabello rubio cada mañana antes del colegio. «Si realmente te quisiera, estaría más en casa». Yo llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, cansado pero siempre con ganas de jugar con Natalia, de ayudarla con las tareas, de ser el padre que mi propio padre nunca fue conmigo. Pero ella me miraba con esos ojos azules, llenos de reproches que no entendía. Los fines de semana, cuando yo proponía salidas al parque o al zoológico, Isabel siempre tenía una excusa perfecta. Natalia ya tiene planes con sus amigas, o está muy cansada del colegio. Años después entendí que eran mentiras calculadas para crear distancia entre mi hija y yo. La situación empeoró cuando Isabel y yo nos divorciamos en 2015. Natalia tenía 20 años entonces, ya era una mujer adulta, pero el veneno de su madre había hecho efecto durante más de una década. En los procedimientos del divorcio, Isabel logró convencer a Natalia de que yo era el culpable de todo, que había abandonado a la familia por otra mujer. La verdad era completamente diferente. Fue Isabel quien me pidió el divorcio después de años de peleas constantes y manipulaciones. Pero yo seguí intentando. Seguí pagando todo lo que Natalia necesitara, incluso después del divorcio. Su apartamento en el centro de Sevilla, 800 euros mensuales de alquiler, su seguro médico privado, 150 euros cada mes, una mesada de 1.200 euros para que pudiera estudiar su carrera de marketing sin trabajar. Su coche, un Seat Ibiza blanco que le regalé cuando cumplió 21 años. Los gastos de la universidad privada donde estudió, casi 8.000 euros al año durante 4 años. A pesar de todo esto, cada vez que intentaba acercarme a ella, Natalia me trataba con frialdad. Sus visitas eran mecánicas, obligadas. Llegaba a mi casa los domingos, se sentaba en el sofá del salón durante 1 hora exacta, respondía a mis preguntas con monosílabos y se marchaba diciendo que tenía cosas que hacer. Nunca me contaba de su vida, de sus sueños, de sus problemas. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, construido ladrillo a ladrillo por las mentiras de su madre. En 2017, cuando Natalia tenía 22 años, conoció a Andrés Morales Castro en una conferencia de empresarios jóvenes en Málaga. Él tenía 29 años entonces y acababa de heredar la empresa de combustible de su padre fallecido, 3 estaciones de servicio en Andalucía y contratos con grandes transportistas. Un negocio sólido que facturaba más de 2 millones de euros anuales. Recuerdo la primera vez que Natalia me habló de él. Era un domingo de marzo, uno de esos días de primavera sevillana, donde el sol calienta pero la brisa aún es fresca. Estábamos en mi terraza tomando café después de una comida tensa como siempre. «Papá, he conocido a alguien», me dijo de repente, y por primera vez en años vi una chispa de emoción real en sus ojos. «Ah, sí, cuéntame de él», respondí intentando ocultar mi alegría de que finalmente me compartiera algo personal. «Se llama Andrés. Tiene una empresa de gasolineras, es muy trabajador y ambicioso», dijo, y algo en la forma en que mencionó la empresa antes que cualquier cualidad personal me hizo sentir una punzada de inquietud. Pero yo quería creer que mi hija había encontrado el amor. Quería creer que quizás
A través de esta relación, podríamos reconstruir nuestra conexión perdida. Cuando Andrés vino a cenar a casa por primera vez 2 meses después, me cayó bien inmediatamente. Era educado, respetuoso, inteligente. Hablaba de sus planes para expandir el negocio familiar con pasión genuina. Trataba a Natalia con cariño aparente. Durante los siguientes 6 años de noviazgo, yo fui el abuelo financiero no oficial de la relación. Los años pasaron y mi relación con Natalia se mantuvo en esa distancia incómoda que Isabel había cultivado tan cuidadosamente. Pero en 2022, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de mi hija. Cambios sutiles al principio, luego cada vez más evidentes para alguien que la había observado durante casi 3 décadas. Fue durante una de nuestras cenas mensuales en mi casa, un martes de febrero de 2022, cuando noté el primer indicio. Natalia llegó con un bolso Prada nuevo, color negro con herrajes dorados, que debía costar al menos 1.500 euros. Cuando le pregunté por él, me dijo que había sido una pequeña inversión para sentirse bien consigo misma. ¿Inversión?, le pregunté mientras servía la paella que había preparado especialmente para ella. Cariño, un bolso no es una inversión. Papá, no entiendes estas cosas. Es importante proyectar una buena imagen, especialmente ahora que Andrés está expandiendo la empresa, respondió con un tono que me resultó extraño, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Esa frase se me quedó grabada, especialmente ahora que Andrés está expandiendo la empresa. No había mencionado el amor, la felicidad de estar con él o cualquier cosa personal. Todo giraba en torno a la empresa. Las siguientes semanas comencé a prestar más atención. Durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, Natalia siempre dirigía la conversación hacia los logros empresariales de Andrés. Ha firmado un contrato nuevo con una empresa de transportes de Madrid. Está pensando en abrir una 4ª gasolinera en Córdoba. El negocio está creciendo un 20% este año. En abril de 2022, durante una barbacoa familiar en casa de mi hermana Elena, escuché una conversación que me heló la sangre. Natalia estaba hablando con su prima Rocío en el jardín, pensando que nadie las escuchaba. Yo había salido a la terraza para fumar mi puro de después de comer cuando oí sus voces desde el otro lado del seto. ¿Pero de verdad lo amas?, le preguntaba Rocío, que siempre había sido directa como una bala. Rocío, el amor es un concepto muy romántico, respondió Natalia con una risa que me sonó calculada. Andrés me ofrece estabilidad, seguridad económica. ¿No es eso lo que toda mujer busca? Además, cuando nos casemos, yo voy a ser parte de todo esto. La empresa está a nombre de los dos desde el año pasado. Mi mano tembló y el puro se me cayó sobre las baldosas. ¿La empresa estaba a nombre de los dos? Andrés había puesto a Natalia como copropietaria de un negocio millonario sin siquiera estar casados. Eso no era amor, era manipulación pura. Pero lo que más me impactó fue el tono frío, calculador, con el que mi hija hablaba del hombre que supuestamente iba a ser su esposo. No había calor, no había emoción genuina. Hablaba de él como quien habla de una oportunidad de negocio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando al techo, recordando señales que había ignorado. Los gastos excesivos de Natalia habían aumentado considerablemente en los últimos 2 años. Ropa de marca, tratamientos de belleza caros, vacaciones costosas que supuestamente pagaba Andrés, pero que sospechaba que en realidad salían de los fondos de la empresa que ahora compartían. También recordé algo más inquietante. En diciembre de 2021, Natalia había comenzado a hablar de seguridad financiera de manera obsesiva. «Papá, es importante tener un colchón económico», me decía. «Nunca sabes cuándo las cosas pueden cambiar». En aquel momento pensé que había madurado, que había desarrollado responsabilidad financiera. Ahora me daba cuenta de que estaba preparando su futuro a costa de Andrés. Pero fueron sus nuevas rutinas lo que realmente encendió todas mis alarmas. En mayo de 2022, Natalia comenzó a mencionar que tenía mucho trabajo extra en la agencia de marketing donde trabajaba. «Papá, últimamente llego muy tarde a casa, pero es que tenemos varios proyectos importantes». Al principio me enorgullecí de su dedicación laboral,
Sin embargo, algo no cuadraba. Una tarde de junio, decidí pasar por su oficina para invitarla a cenar. Era jueves, las 7:30 de la tarde, una de esas horas en que supuestamente estaba haciendo horas extra. La recepcionista me informó que Natalia había salido a las 5 en punto, como siempre. Esa mentira me golpeó como un puñetazo. Si no estaba trabajando hasta tarde, ¿dónde diablos se metía durante esas horas? ¿Con quién pasaba ese tiempo que le robaba a Andrés y a su relación? Fue entonces, en julio de 2022, cuando tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba proteger a ese joven que, a pesar de todo, me había tratado con respeto y cariño durante años. Andrés no se merecía ser engañado, y si mi propia hija estaba tramando algo turbio, yo tenía la obligación moral de descubrirlo. Contacté con Tomás Navarro Gil, un investigador privado que me había recomendado mi abogado años atrás durante el divorcio. Tomás tenía 45 años, era discreto, profesional, y había trabajado en casos de infidelidades empresariales y personales durante más de 20 años. Ricardo, entiendo tu preocupación, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina del centro de Sevilla. Como padre, necesitas saber si tu hija está siendo honesta, tanto con su pareja como contigo, que la estás apoyando económicamente. Le expliqué mis sospechas. Las horas extra inexistentes, los gastos excesivos, el interés desmedido en la empresa de Andrés, esa conversación que había escuchado. Tomás asintió con gesto serio. Voy a investigar sus movimientos durante las próximas semanas. Si hay algo que descubrir, lo encontraré, me aseguró. Sus honorarios eran de 60 euros por día más gastos, pero yo estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad por la tranquilidad de saber la verdad. Si estaba equivocado, me alegraría enormemente. Si tenía razón, al menos podría tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Lo que Tomás descubrió en las siguientes semanas destrozaría para siempre la imagen que tenía de mi hija y me prepararía para la humillación más grande de mi vida. Las primeras semanas de agosto de 2022 fueron una montaña rusa emocional. Cada día esperaba la llamada de Tomás con nuevos hallazgos, mientras intentaba mantener mi rutina normal y seguir siendo el padre que financiaba generosamente la vida de Natalia, aunque cada euro que le daba me pesara como una piedra en el estómago. El primer informe llegó un viernes por la mañana. Tomás había estado siguiendo a Natalia durante 10 días, documentando meticulosamente sus movimientos. Los resultados fueron devastadores. Ricardo, siéntate antes de leer esto, me había dicho por teléfono desde su despacho. Tu hija no está haciendo horas extra. Los martes y jueves, cuando supuestamente trabaja hasta las 9 de la noche, sale de su oficina a las 5 en punto y se dirige directamente al residencial Las Palmeras, edificio C, cuarto piso. Mi corazón se detuvo. Conocía ese complejo residencial. Era donde vivía Marcos Jiménez Ortega, el entrenador personal que Natalia había contratado hacía un año para ponerse en forma para la boda. Un tipo de 30 años, moreno, musculoso, con esa sonrisa fácil que hace que las mujeres pierdan la cabeza. ¿Cuánto tiempo se queda allí?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Entre 2 y 3 horas cada vez. Sale siempre después de las 8, despeinada, con la ropa arrugada. Ricardo, lo siento, pero no hay duda de lo que está pasando ahí dentro. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina durante 1 hora entera, sin moverme, procesando la traición. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que estaba engañando a Andrés de la manera más vil posible. Un hombre que la amaba, que había puesto su empresa a su nombre, que planeaba construir una vida con ella. Pero Tomás aún no había terminado. Durante las siguientes semanas, sus descubrimientos fueron aún más perturbadores. Había interceptado conversaciones telefónicas entre Natalia e Isabel, donde hablaban abiertamente de la estrategia para el futuro. En una grabación del 15 de agosto de 2022, pude escuchar la voz de mi ex esposa aconsejando a nuestra hija: tienes que asegurar tu posición antes del matrimonio, Natalia. Asegúrate de que tu nombre esté en todo: la casa, las cuentas bancarias, los contratos comerciales. Los hombres pueden ser muy volubles después de la boda.
Y la respuesta de Natalia me heló la sangre. Tranquila, mamá. Ya tengo el 50% de la empresa. Después de la boda voy a convencerlo de que me traspase la casa también. Andrés es tan ingenuo que haría cualquier cosa por mí. ¿Y qué pasa con ese entrenador tuyo?, preguntaba Isabel con un tono cómplice que me revolvió el estómago. Marcos es solo diversión, mamá, una válvula de escape. Andrés es demasiado formal, demasiado serio. Un hombre necesita saber que su mujer tiene experiencia, respondió Natalia riéndose. Esa risa cruel, calculadora, que no reconocía como la de mi pequeña. ¿En qué se había convertido mi hija? Tomás siguió recopilando evidencias durante septiembre y octubre. Fotografías de Natalia entrando y saliendo del apartamento de Marcos. Grabaciones de conversaciones donde planificaba horarios para sus encuentros. Registros de gastos donde usaba dinero de la empresa de Andrés para comprar regalos caros a su amante. Un reloj Casio de 300 euros. Cenas en restaurantes exclusivos. Incluso un fin de semana en un hotel de lujo en Granada que había justificado como un retiro de trabajo. La ironía más amarga era que yo seguía financiando esta doble vida. Los 200 euros mensuales que le enviaba, el alquiler de su apartamento, su seguro médico, todo contribuía a mantener el estilo de vida que le permitía engañar a Andrés tan cómodamente. En noviembre de 2022, Natalia anunció oficialmente su compromiso. Andrés había organizado una cena romántica en el restaurante más exclusivo de Sevilla y le había propuesto matrimonio con un anillo de compromiso que debía costar al menos 10.000 euros. Un solitario de 2 quilates que brillaba en su dedo como una burla cruel. «Papá, estoy tan feliz», me dijo por teléfono esa noche, con una emoción que ahora sabía que era completamente falsa. «Andrés es el hombre perfecto para mí. Vamos a casarnos en septiembre del año que viene. ¿Te parece bien el mes de septiembre?» «Por supuesto, cariño», respondí, tragándome la bilis. «¿Habéis pensado en el presupuesto para la boda?» «Bueno, Andrés dice que podemos gastar hasta 30.000 euros, pero yo pensaba, papá, tú siempre has sido tan generoso conmigo. ¿Podrías ayudarnos con algunos gastos extra? Me haría tanta ilusión tener la boda de mis sueños». Por supuesto que me pedía dinero. No solo me estaba traicionando, no solo estaba engañando al hombre que la amaba, sino que además quería que yo financiara la farsa. «¿Cuánto necesitáis?», pregunté, ya sabiendo que diría que sí, porque a pesar de todo seguía siendo mi hija y una parte masoquista de mí quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Bueno, con la iglesia, el banquete, las flores, la música, la luna de miel, estábamos pensando en unos 15.000 euros adicionales. Sé que es mucho, pero... «No te preocupes, Natalia. Papá se encarga de todo», le dije, y pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Esa noche, después de colgar, me serví un whisky doble y llamé a Tomás. «Quiero que intensifiques la vigilancia», le dije. «Necesito pruebas irrefutables de todo lo que está haciendo. Fotografías, grabaciones, fechas exactas, horarios. Todo lo que puedas conseguir legalmente». «¿Para qué necesitas tanto material?», me preguntó. «Porque voy a financiar esta boda, Tomás. Voy a pagar cada euro que me pida. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando haya llegado lo suficientemente lejos como para no poder dar marcha atrás, le voy a enseñar al mundo entero quién es realmente Natalia Sánchez Vega». Durante los siguientes meses, desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2023, seguí representando mi papel de padre generoso y orgulloso. Pagué la iglesia San Salvador, el banquete en el Hotel Alfonso XIII, el fotógrafo más caro de Andalucía, las flores importadas, la orquesta de 12 músicos, incluso la luna de miel de 2 semanas en las Maldivas, que costaba 8.000 euros. Mientras tanto, Tomás documentaba cada encuentro con Marcos. La última cita fue exactamente una semana antes de la boda, el 2 de septiembre de 2023. 3 horas en el apartamento del entrenador, saliendo despeinada y con la ropa arrugada, como siempre. Esa noche, una semana antes de su boda, mi hija había traicionado por última vez al hombre que se iba a casar con ella. Y yo tenía las pruebas de todo. El día llegó finalmente, 9 de septiembre de 2023.
Un sábado soleado, perfecto para una boda, perfecto para una farsa, perfecto para una venganza. El 9 de septiembre de 2023 amaneció con ese cielo azul perfecto que solo Sevilla puede ofrecer en otoño. Mientras me vestía con mi traje gris oscuro, el mismo que había comprado especialmente para esta ocasión, no podía dejar de sonreír irónicamente. Había invertido más de 25.000 euros en esta farsa y cada centavo valdría la pena cuando todo saliera a la luz. La ceremonia religiosa en la iglesia San Salvador estaba programada para las 5 de la tarde. Llegué una hora antes para supervisar los últimos detalles y asegurarme de que todo estuviera perfecto para el gran espectáculo. Las flores blancas importadas de Holanda decoraban cada banco. El fotógrafo Alejandro Ruiz posicionaba sus equipos estratégicamente y los 150 invitados comenzaban a llegar vestidos con sus mejores galas. Natalia llegó en una limusina blanca que yo había alquilado por 500 euros el día. Estaba radiante en su vestido de novia de seda italiana que costó 4.000 euros con un velo de encaje que había pertenecido a mi abuela. Verla tan hermosa me causó una punzada de dolor genuino. Durante un segundo, mi corazón de padre olvidó todo lo que sabía sobre ella y solo vio a mi niña pequeña convertida en una mujer deslumbrante. «Papá, gracias por hacer esto posible», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central de la iglesia, su brazo entrelazado con el mío. «No sabes lo que significa para mí tenerte aquí, caminando conmigo hacia el altar». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo conocía la verdad detrás de esa máscara perfecta. Cada paso que dábamos hacia Andrés, que nos esperaba junto al altar con una sonrisa nerviosa y emocionada, era un paso más hacia la consumación de su engaño. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Andrés pronunció sus votos con lágrimas en los ojos, prometiendo amar y proteger a Natalia para toda la vida. Ella respondió con palabras hermosas sobre el amor eterno y la fidelidad, palabras que me resultaron nauseabundas, conociendo lo que había estado haciendo con Marcos apenas una semana antes. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron en la iglesia histórica. Los flash de las cámaras capturaron el momento del beso y yo aplaudí como todos los demás, manteniendo mi papel de padre orgulloso hasta el final. Pero fue durante el traslado al Hotel Alfonso XIII donde comenzaron los primeros signos de lo que vendría después. El autobús de lujo que había contratado para transportar a los invitados se retrasó media hora por un problema mecánico. Natalia, que hasta ese momento había mantenido la compostura, empezó a mostrar su verdadero temperamento. «Esto es inaceptable», le gritó al coordinador del evento, un hombre mayor que había organizado cientos de bodas sin problemas. «Mi boda tiene que ser perfecta, no puede haber errores». Andrés intentó calmarla. «Amor, son solo 30 minutos, los invitados lo entenderán». «Tú no lo entiendes», le espetó ella con una voz que corté como cristal roto. «Esta es mi boda, la boda de mis sueños, todo tiene que salir perfecto». Ya en el hotel los problemas continuaron. El aire acondicionado del salón principal no funcionaba correctamente. Con 150 personas, elegantemente vestidas en un espacio cerrado, durante el caluroso septiembre sevillano, la temperatura se volvió insoportable rápidamente. Los invitados comenzaron a abanicarse con los menús, las mujeres se quitaron sus chaquetas y el maquillaje empezó a correrse por el sudor. «Arreglen eso inmediatamente», le ordenó Natalia al gerente del hotel con esa voz autoritaria que no reconocía como la de mi hija. «Pagamos una fortuna por este lugar». El gerente, visiblemente nervioso, explicó que tenían técnicos trabajando en el problema, pero que podría tomar una hora solucionarlo completamente. Natalia se puso furiosa, pero el verdadero desastre llegó cuando sirvieron la cena. Había encargado filetes de ternera como plato principal para todos los invitados, especificando claramente que quería cortes de primera calidad. Sin embargo, por un error en la cocina, habían preparado apenas 80 porciones en lugar de las 150 necesarias. «¿Cómo es posible que no haya suficiente comida?», exclamó Natalia cuando el chef se acercó discretamente para explicar el problema.
Hay invitados que se van a quedar sin cenar en mi boda. El chef, un profesional con décadas de experiencia, sugirió soluciones rápidas. Preparar rápidamente un plato alternativo de pollo para los invitados restantes, o servir porciones más pequeñas de ternera para que alcanzara para todos. Pero Natalia estaba fuera de sí. No, quiero exactamente lo que pedí. 150 filetes de ternera de primera calidad. No me importa cuánto tiempo tome. Andrés, claramente incómodo por el espectáculo que estaba dando su flamante esposa, intentó mediar. Cariño, quizás podríamos aceptar la solución del pollo. Los invitados lo entenderán y así podremos continuar con la celebración. Natalia lo miró con una furia que me hizo estremecer. En ese momento, pude ver a la verdadera persona que se escondía detrás de la máscara de novia perfecta. Sus ojos brillaban con una rabia desproporcionada, su rostro se había enrojecido y sus manos temblaban de ira. «Tú también me estás fallando», le gritó a Andrés delante de varios invitados que presenciaron la escena. «Se supone que esto tiene que ser perfecto. Se supone que tú tienes que apoyarme». El pobre Andrés se quedó callado, claramente humillado por el arrebato público de su esposa. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas y pude ver cómo algunos comenzaron a susurrar entre ellos sobre el comportamiento extraño de la novia. Mientras tanto, yo observaba todo desde mi mesa, sorbiendo lentamente mi copa de vino y esperando. Cada explosión de ira de Natalia, cada momento de tensión, era como una sinfonía para mis oídos. Estaba mostrando su verdadero carácter delante de todos, preparando el terreno para lo que yo sabía que vendría después. Finalmente, a las 11 de la noche, después de que solucionaran el problema de la comida sirviendo una mezcla de ternera y pollo, y después de que arreglaran parcialmente el aire acondicionado, comenzó el baile. La orquesta de 12 músicos que había contratado empezó a tocar, y las luces tenues crearon un ambiente más relajado en el salón. Los invitados, aliviados de poder finalmente disfrutar de la fiesta después de horas de tensión, se dirigieron a la pista de baile. Natalia y Andrés abrieron el baile con un vals que habían ensayado durante meses, y por unos minutos todo pareció volver a la normalidad. Pero yo sabía que lo peor estaba por venir. Podía verlo en los ojos de Natalia, en la forma en que me miraba de vez en cuando, con esa mezcla de resentimiento y desprecio que había estado cultivando durante años. Toda la tensión acumulada durante el día, todos los problemas con la organización, habían sido solo el preludio de lo que se avecinaba. Cuando el DJ tomó el micrófono y anunció que la novia quería dirigirse a los invitados para agradecerles su presencia, mi corazón se aceleró. Este era el momento para el cual me había estado preparando durante meses. Natalia subió al pequeño escenario con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, tomó el micrófono con manos temblorosas por la adrenalina y la ira acumulada y miró directamente hacia donde yo estaba sentado. Era la hora de la verdad. Natalia subió al escenario con pasos decididos, su vestido de novia ondeando detrás de ella como las velas de un barco en tormenta. El micrófono captó el sonido de su respiración agitada mientras se posicionaba frente a los 150 invitados que habían dejado de bailar para escuchar sus palabras de agradecimiento. «Buenas noches a todos», comenzó con una voz que intentaba sonar dulce, pero que yo detecté cargada de tensión. «Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para Andrés y para mí». Los invitados aplaudieron educadamente. Andrés, parado al pie del escenario, la miraba con adoración genuina, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Mi hermana Elena, sentada en la mesa familiar, sonreía orgullosa de su sobrina. Los amigos de la universidad de Natalia levantaron sus copas en un brindis silencioso. «Ha sido un día maravilloso, aunque con algunos contratiempos», continuó Natalia, y pude notar cómo su voz se endurecía gradualmente. «Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay personas que te decepcionan cuando más las necesitas». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Esas no eran las palabras típicas de agradecimiento que esperaban escuchar en una boda. Natalia hizo una pausa dramática. Sus ojos, recorriendo el salón,
hasta encontrarse con los míos. En ese momento, vi algo que me heló la sangre, una sonrisa cruel, fría, que transformó completamente su rostro hermoso en algo irreconocible. Hay personas que crees que siempre estarán ahí para ti, que crees que te aman incondicionalmente, prosiguió, sin apartar su mirada de mí. Pero luego descubres que todo ha sido una mentira, una fachada para ocultar lo egoístas y mezquinas que realmente son. El silencio en el salón se había vuelto sepulcral. Los meseros dejaron de servir las copas. Los músicos intercambiaron miradas nerviosas. Andrés frunció el ceño, claramente confundido por el rumbo que estaban tomando las palabras de su esposa. «Papá», dijo Natalia de repente, señalándome directamente con el dedo mientras sostenía el micrófono con la otra mano. «Quiero que todos sepan quién eres realmente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Pero mantuve mi compostura, mi rostro impasible, mis manos firmemente colocadas sobre la mesa. Había estado esperando este momento durante meses. «Todos aquí piensan que eres un padre generoso, un hombre respetable», continuó con una voz que subía de volumen. «Pero yo sé la verdad. Tú abandonaste a nuestra familia cuando tenía 8 años. Nos dejaste sin dinero, sin apoyo, sin nada». Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados me miraron con sorpresa y desaprobación. Mi hermana Elena se puso de pie, claramente dispuesta a defender mi honor, pero le hice una señal discreta para que se mantuviera callada. «Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas mientras tú te divertías con otras mujeres», gritó Natalia, su voz quebrándose con una emoción que parecía genuina, pero que yo sabía que era puro teatro. «Años esperando que regresaras, años esperando que fueras el padre que prometiste ser». Andrés subió al escenario y trató de quitarle el micrófono suavemente. «Amor, creo que es mejor que...» «No me toques», le gritó Natalia, apartándose bruscamente de él. «Esto es algo que necesito decir, algo que he estado guardando durante demasiado tiempo». Se dirigió nuevamente hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran reales o fingidas. «Y ahora apareces aquí, en mi boda, pretendiendo ser el padre perfecto, pagando por todo para limpiarte la conciencia, pero el dinero no borra lo que nos hiciste». El salón estaba en shock total. Algunos invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, claramente incómodos con la situación. Las amigas de Natalia la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Los colegas de Andrés parecían no saber dónde meterse. «Eres basura humana», exclamó finalmente Natalia, pronunciando cada palabra con una precisión cruel que atravesó el aire como balas. «Basura humana, eso es lo que eres. Un hombre que abandona a su familia y luego pretende comprar su perdón con dinero sucio». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. 150 personas contenían la respiración esperando mi reacción. Andrés había palidecido completamente, mirando alternativamente a su esposa y a mí como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Pero yo no dije nada. Me quedé sentado en mi silla, con las manos calmadamente colocadas sobre la mesa, y sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que contenía años de conocimiento acumulado sobre la verdadera naturaleza de mi hija. Lentamente me puse de pie. Mi silla se deslizó hacia atrás con un sonido suave sobre el suelo de mármol. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando que gritara, que me defendiera, que montara una escena igual de dramática que la de Natalia. En cambio, me dirigí calmadamente hacia mi hermana Elena. Me incliné para darle un beso en la mejilla y le susurré al oído: «Cuida de ti misma. Esto acaba de comenzar». Luego caminé con pasos medidos hacia las puertas traseras del salón, las mismas por las que habían entrado los meseros toda la noche. Mi sonrisa se hacía más amplia con cada paso. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, escuchar los murmullos que comenzaban a surgir, pero no me volví ni una sola vez. Cuando llegué a las puertas, me detuve por un momento y giré ligeramente la cabeza. Pude ver a Natalia en el escenario, todavía con el micrófono en la mano, su rostro una máscara de triunfo y satisfacción.
Andrés había bajado del escenario y hablaba urgentemente con algunos de sus amigos, claramente avergonzado por el espectáculo que acababa de protagonizar su flamante esposa. «Perfecto», murmuré para mí mismo, y salí del salón. Mientras caminaba por los pasillos del hotel hacia la salida principal, saqué mi teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Tomás y varios mensajes de texto. «¿Cómo ha ido? ¿Está listo el plan?», decía el último mensaje. Le respondí con una sola palabra: «Comenzamos». Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me serví un whisky de Malta de 30 años que había estado guardando para una ocasión especial. Me senté en mi terraza, mirando las luces de Sevilla que se extendían ante mí como un tapiz brillante, y brindé en silencio. «Por la justicia», dije en voz alta, alzando mi copa hacia las estrellas, «y por las consecuencias de nuestros actos». Al día siguiente comenzaría la segunda fase de mi plan. Natalia había cruzado la línea de no retorno, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de años de